Desde ahora, los legionarios de Cristo no podrán llamar nuestro padre a Marcial Maciel. En el entramado de las crónicas eclesiásticas emerge una historia que conjuga misterio y controversia a partes iguales, un relato que yace en el umbral de la fe y la oscuridad. Nos referimos a la saga de los Legionarios de Cristo, una congregación cuya génesis y trayectoria se han visto marcadas por las donaciones oscuras y un silencio sepulcral por parte de la Iglesia, componentes que configuran un escenario digno de las más complejas tramas de suspenso. Desde ahora los Legionarios de Cristo no podrán llamar nuestro padre a Marcial Maciel. En esta entrega especial de Cosicultura de Gerberín, nos proponemos desentrañar los velos que cubren una de las historias más enigmáticas y perturbadoras del ámbito religioso contemporáneo. Prepárese para un recorrido que lo llevará a los rincones más recónditos de la historia eclesiástica, donde las verdades se desvelan y los secretos más sombríos afloran a la luz del conocimiento. Poco estarán a la venta sus escritos personales y conferencias en las ediciones. La odisea comienza un 3 de enero de 1941, cuando un joven seminarista mexicano de tan solo 21 años dio vida a una organización que, en su momento, fue ensalzada por Juan Pablo II como una guía para la juventud. Sin embargo, este elogio encubría una realidad mucho más tenebrosa. Tras la fachada de devoción y misionerismo, se ocultaba un abismo de tormentos, donde el fundador, junto a un segmento de sus adeptos, perpetraron actos inimaginables contra cientos de jóvenes inocentes. Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador. La trama se complica al desvelarse las complejas maniobras financieras que tejieron un manto de impunidad en torno a la organización, permitiendo que sus atrocidades permanecieran en las sombras durante décadas. Este episodio de Cosicultura de Gerberín no solo busca arrojar luz sobre estos eventos, sino también ofrecer una reflexión profunda sobre las dualidades que pueden coexistir en las instituciones más veneradas por muchos. Hasta que la Iglesia Católica aceptó que era el mayor de... Así, los invitamos a sumergirse en este relato, no como meros espectadores, sino como testigos de la revelación de una verdad que ha clamado ser escuchada. Este viaje por el lado oscuro de los Legionarios de Cristo promete no solo informar, sino también transformar su percepción de lo que yace detrás de los muros de silencio eclesiástico. Acompáñenos en este viaje al corazón de la oscuridad, donde las historias se tejen con hilos de verdad y las sombras del pasado finalmente se disipan ante la luz de la justicia y la verdad. Le reprocho nada. Por ejemplo, a Marcial Maciel. En una solemne jornada que quedará marcada en los anales de la historia eclesiástica, el 30 de noviembre de 2004, el Papa Juan Pablo II otorgó su bendición a Marcial Maciel, el controvertido fundador de los Legionarios de Cristo, durante una audiencia especial llevada a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano. Este acto simbólico sellaba, en apariencia, la consolidación de una figura que desde su nacimiento parecía predestinada a alcanzar los más altos estratos del clero católico, tal vez incluso a ascender a los altares tras su muerte, siguiendo las huellas de un linaje familiar profundamente enraizado en la tradición eclesiástica. Pablo II y Maciel tuvieron una relación muy estrecha. Dotado de un legado familiar que le auguraba un futuro brillante dentro de la Iglesia, Marcial Maciel Degollado se erigió como un prodigio, fundando los Legionarios de Cristo, una entidad que prometía reavivar el fervor y la devoción entre las juventudes católicas. La institución, bajo su liderazgo, logró forjar una reputación de gran estima, proyectando a Maciel como una figura ascendente y potencialmente transformadora dentro del contexto religioso mexicano. Considera probado que el líder de los Legionarios de Cristo era un pederasta. Sin embargo, el lustre de su imagen comenzó a desvanecerse, revelando una realidad mucho más sombría. A pesar de los honores y la protección de la alta jerarquía eclesiástica, incluidos 2 papas, se destapó la verdadera faceta de Maciel, la de un depredador sin precedentes en los tiempos modernos de la Iglesia, que, amparado en su autoridad y en los sagrados hábitos, perpetró y promovió prácticas abominables. Las investigaciones internas de la misma congregación que él fundara sacaron a la luz las profundidades de su depravación, revelando que Maciel había infligido daño a innumerables víctimas de ambos sexos, y que sus actos de perversión se habían extendido también entre sus seguidores. Del Papa Pío XII, para que unas religiosas le dieran masaje. A pesar de que Marcial Maciel Degollado encontró la muerte el 30 de enero de 2008, su legado de terror y abuso sobrevivió a su partida terrenal.
Un informe desgarrador, publicado por los Legionarios de Cristo en octubre de 2019, arrojó luz sobre la magnitud del horror. Un total de 175 almas marcadas por el tormento a manos de 33 sacerdotes de la congregación y otros 90 jóvenes vulnerables, estudiantes de sus escuelas y seminarios, que fueron victimizados por 54 seminaristas, de los cuales 46 jamás alcanzaron el sacerdocio. El 30 de enero falleció a los 87 años de edad en los Estados Unidos su fundador, el padre Marcial Maciel. Esta crónica, más que una simple narración de eventos, se convierte en un testimonio desgarrador de los abismos que pueden ocultarse tras las fachadas más sagradas, desafiando nuestra comprensión de la fe, la moral y la justicia en los recovecos más oscuros de la historia eclesiástica contemporánea. Deja como legado la congregación de los Legionarios de Cristo con unos... La saga de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, lejos de ser un relato cerrado, se despliega como la punta de un iceberg en un océano de secretos y oscuros manejos. Este capítulo apenas araña la superficie de un escándalo mucho más profundo y extenso, donde los crímenes admitidos por la congregación parecen ser solo una fracción de una realidad mucho más compleja y turbia. Lo que se vislumbra es un entramado de delitos diseñado no solo para ocultar las faltas más visibles, sino para proteger la integridad de una organización que, según revelaciones de los Pandora Papers, fungía también como una fachada para operaciones de lavado de dinero que ascenderían a casi $300 millones. Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas. En este entorno de revelaciones y verdades a medias, nos hacemos eco de la importancia de mantener informada a la audiencia. Es por ello que, desde este espacio, hacemos un llamado a nuestros seguidores, su apoyo es fundamental. Suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dar like y compartir nuestros contenidos son acciones que contribuyen significativamente a que estas historias resonantes alcancen a más personas, abriendo espacios para la reflexión y el debate. Ahora, retomemos el hilo de esta historia que se revela cada vez más intrigante. Una donación multimillonaria que les hizo una viuda. Marcial Maciel, nacido el 10 de marzo de 1920 en Cotija, México, en el seno de una familia profundamente arraigada en la tradición católica, estaba predestinado a dejar una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Entre sus antepasados se encontraban figuras eclesiásticas de renombre, incluyendo a Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz y ahora santo, lo que sin duda marcó el rumbo de su vida desde temprana edad. Por la familia, pero no incluía la denuncia ante la justicia. A los 15 años, Maciel fue enviado a la Ciudad de México para comenzar su formación sacerdotal, mostrando desde el inicio una clara inclinación hacia el liderazgo. Esta vocación lo llevó a fundar, el 3 de enero de 1941, lo que sería el germen de los Legionarios de Cristo, aún siendo un joven seminarista. Le mandan una carta al Papa denunciando al fundador de los Legionarios. Su ordenación sacerdotal, celebrada el 26 de noviembre de 1944 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, fue solo el principio de un camino que lo llevaría a influir profundamente en la esfera religiosa y académica, no solo en México sino también más allá de sus fronteras. La ambición y el apoyo de figuras eclesiásticas clave le permitieron expandir su visión a España, aunque su estancia en la Universidad Pontificia de Comillas terminaría abruptamente por razones envueltas en misterio. Contra el sacerdote, y desde el retiro forzoso de Maciel no habían hecho ningún... La red de conexiones familiares de Maciel le abrió las puertas del Vaticano, donde fue recibido por el Papa Pío XII en 1946. Esta audiencia no solo legitimó su proyecto, sino que también bendijo la expansión de los Legionarios de Cristo, incluyendo la creación de escuelas y seminarios, consolidando así su influencia y la de su congregación dentro de la estructura eclesiástica. De su familia, el Papa Pío XII, lo recibió en el Vaticano y tuvo extensas reuniones. Con la bendición papal como viento en sus velas, los Legionarios de Cristo, bajo el liderazgo de Marcial Maciel, dieron inicio en 1950 al Centro de Estudios Superiores en Roma, marcando el comienzo de una expansión que trascendería las fronteras mexicanas. Este crecimiento vertiginoso no fue meramente espiritual o doctrinal, sino que también se manifestó a través de un flujo constante de recursos económicos, cortesía de los lazos de Maciel con la élite mexicana.
Sin embargo, el destino final de una porción significativa de estos fondos permanecía envuelto en un manto de misterio que años más tarde sería parcialmente desvelado por investigaciones periodísticas, revelando una red de donaciones oscuras destinadas a comprar silencios y protecciones dentro de la estructura vaticana. Por unos meses, los legionarios de Cristo resultaron bendecidos por el sumo pontífice. Esta influencia y capacidad para sortear los escándalos se vio reforzada en 1965 cuando el Papa Pablo VI otorgó a la congregación un decreto de alabanza, permitiendo así su expansión internacional. Irónicamente, este reconocimiento llegó en un momento en que el Vaticano ya tenía conocimiento de varias denuncias contra Maciel y otros miembros de la congregación, además de estar al tanto de los cuestionables manejos financieros de la orden. Los legionarios de Cristo, el decreto de alabanza, que permitía a la congregación expandir. El ascenso al pontificado de Karol Wojtyła, conocido mundialmente como Juan Pablo II, marcó un nuevo capítulo de protección y promoción para Maciel y su congregación. Juan Pablo II no solo abrazó públicamente a Maciel durante sus visitas a México, sino que también le encomendó misiones clave y lo integró en importantes comités vaticanos. Esta relación cercana se evidenció en los múltiples gestos de apoyo del Papa hacia Maciel, incluyendo una carta de felicitación en el aniversario de sus 50 años de sacerdocio. La cercanía de Maciel con Juan Pablo II y su habilidad para navegar las aguas vaticanas se vieron potenciadas por su talento como relacionista público, utilizando regalos y favores para asegurarse el silencio y la complicidad de altos cargos dentro de la Iglesia. Esta estrategia de influencia, sin embargo, no logró ocultar completamente las numerosas denuncias que pesaban sobre Maciel y su orden. Pablo II le quería a todo el mundo, pero él no quería a todos. A pesar de la acumulación de evidencias y testimonios que ponían en tela de juicio la conducta de Maciel y la gestión de la congregación, Juan Pablo II persistió en su defensa, considerándolos una guía eficaz para la juventud. Este respaldo inquebrantable se mantuvo incluso frente a los crecientes cuestionamientos sobre el impacto negativo que estas controversias podrían tener en la imagen y la integridad de la Iglesia. Pablo II y Maciel tuvieron una relación muy estrecha. La situación dentro de los legionarios de Cristo y las denuncias contra Maciel llegaron a un punto crítico cuando miembros afectados por su conducta inapropiada, como el sacerdote Félix Alarcón, denunciaron la existencia de documentos que probaban el conocimiento previo del Vaticano sobre estos atropellos. La inacción y el pasaje de responsabilidades dentro de la jerarquía eclesiástica reflejaban una crisis profunda, llevando a algunos, incluso dentro de la orden, a cuestionar si la legión, tal como existía, debería ser disuelta. Recibió denuncias sobre más de 70 sacerdotes. La Iglesia no podía alegar ignorancia por el tema, que conocía prácticamente desde que Maciel había dado sus primeros pasos. El diario español El País publicó en 2006 que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959, por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani, entonces el gran inquisidor romano. Casi medio siglo después de aquella investigación, por la que Maciel estuvo suspendido unos meses, pero luego repuesto en sus funciones, el jefe de los Legionarios de Cristo seguía impune. En 1956 hubo una investigación, pero nadie testificó contra... La protección de 3 papas, y sobre todo la de Juan Pablo II durante su extenso papado, lo habían mantenido a salvo. Incluso, cuando muchas denuncias se hicieron públicas, el Vaticano siguió encubriendo a Maciel. En 1997, a través de una carta abierta a Juan Pablo II, 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo lo acusaron de haber perpetrado actos inapropiados hacia ellos, y denunciaron que ni la congregación ni otros integrantes de la jerarquía católica los habían atendido hasta el momento. Le mandan una carta al Papa denunciando al fundador de los Legionarios. La divulgación de una carta, que sacudía los cimientos de la Iglesia, resonó en varios medios de comunicación europeos, abriendo una vez más el debate sobre los oscuros rincones del Vaticano y sus figuras más controvertidas. Sin embargo, frente a este aluvión de revelaciones, la institución eclesiástica optó por el silencio, una estrategia que, lejos de aplacar las voces críticas, solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones y el descontento. Aquella carta abierta a la Iglesia Católica y Juan Pablo II por sobre todo.
Entre las voces que se alzaron para desvelar la verdad se encontraba la de Elena Sada, cuyo testimonio se plasmó en las páginas de su libro Ave Negra. En esta obra, Sada narra su experiencia dentro del Regnum Christi, la rama femenina de los Legionarios de Cristo, donde permaneció atrapada durante 20 años. Su relato es una ventana a las manipulaciones y abusos perpetrados por Marcial Maciel, quien justificaba sus actos bajo el pretexto de un supuesto permiso divino o papal, engañando y sometiendo a sus seguidores a prácticas inmorales. En la zona de la ingle, ¿no? Y en realidad acababa... La impunidad de Maciel parecía infranqueable, amparada por su cercanía con el Papa y la inacción del Vaticano, que prefería esperar una intervención divina para resolver la situación. Alejandro Espinosa, una de las muchas víctimas de Maciel, denunció esta complicidad, destacando la falta de voluntad de la Iglesia para enfrentar y procesar a uno de sus miembros más problemáticos. Alejandro Espinosa, Arturo Jurado y José Barba. ¿Qué tenían en común entre ellos? Eran exmiembros de los Legionarios de Cristo. El fallecimiento de Juan Pablo II marcó un punto de inflexión en el destino de Maciel. La acumulación de testimonios de sus víctimas, sumados a las revelaciones sobre los hijos que había tenido con diversas mujeres, se convirtieron en un lastre imposible de ignorar para el Vaticano. Este cambio de guardia en la Santa Sede permitió que finalmente se tomaran medidas contra el fundador de los Legionarios de Cristo. Muerte de un papa. El año de la muerte de Juan Pablo II. En 2004, Maciel se vio obligado a dejar la dirección de la Legión y 2 años después, bajo el pontificado de Benedicto XVI, se le instruyó a retirarse de la vida pública sacerdotal y a vivir en reclusión dedicado a la oración y penitencia. Esta decisión, si bien mitigaba en parte las críticas, no dejaba de ser una forma de garantizarle impunidad, permitiéndole vivir sus últimos días lejos del escrutinio público hasta su muerte en 2008. Los Legionarios de Cristo no podrán llamar nuestro padre a Marcial Maciel. Pero, la divulgación de los Pandora Papers en 2020 sacudió nuevamente los cimientos de los Legionarios de Cristo. Esta vez, poniendo el foco en sus complejas maniobras financieras. Estos documentos revelaron cómo la organización utilizó fondos de inversión en compañías offshore, con activos valorados en aproximadamente $295 millones para ocultar capital, y posiblemente asegurar complicidades dentro de la Iglesia a pesar de las múltiples denuncias que pesaban sobre ella. Los fondos identificados, Alpha Omega Trust y Salas Trust, basados en Nueva Zelanda, destacaron la sofisticación y el alcance de las operaciones financieras de la congregación. Como parte de su imperio financiero, hasta que la Iglesia Católica... Ante el escándalo, los Legionarios de Cristo se apresuraron a emitir un comunicado en el que intentaban distanciarse de dichos fondos, alegando que eran entidades independientes y que su única relación financiera se centraba en el Retirement and Medical Charitable Trust, enfocado en la recaudación de donativos para fines como la salud de sacerdotes y otros objetivos religiosos y caritativos. Y con el personal empezar a servir a gentes que no... En el contexto de estas revelaciones financieras, cabe recordar que apenas un año antes, los Legionarios de Cristo habían admitido públicamente, por primera vez, la comisión de faltas inmorales dentro de la organización. Este reconocimiento, sin embargo, fue presentado de tal manera que parecía atribuir los hechos a individuos aislados, en lugar de reconocerlos como parte de un problema sistémico arraigado en la cultura y prácticas de la congregación fundada por Marcial Maciel de Gollado. Irregularidades financieras. Entonces, el líder de los legionarios. El informe, emitido por la propia congregación en 2019, intentó poner punto final a esta negra historia, detallando una serie de abusos perpetrados por sus miembros, incluyendo a Maciel y sus 60 víctimas directas. Además, se señaló a más sacerdotes como partícipes de estas atrocidades, algunas de las cuales, según se reporta, fueron cometidas incluso a través de medios digitales. Congregación al presentar la radiografía 8 décadas para erradicar el abuso. Dentro de los colegios de la Legión, se identificó a 7 sacerdotes cuya conducta moral fue severamente cuestionada, lo que llevó a que abandonaran la vida sacerdotal pública. Sin embargo, de todos los implicados en estas atrocidades, únicamente uno fue condenado. El informe justificaba la falta de procesamientos adicionales citando diversas razones, como las complicaciones legales en diferentes países o la expiración de los plazos de prescripción.
14 habrían sido víctimas de un abuso dentro de la congregación. A pesar de los escándalos que han sacudido sus cimientos, los legionarios de Cristo han demostrado una notable capacidad de crecimiento. Las cifras hablan por sí solas, con una membresía que asciende a 21.300 seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados y 1.537 legionarios. La organización se proyecta como una fuerza significativa dentro del ámbito católico. A esto se suma un contingente juvenil de 11.584 miembros en el SYD, reflejando su amplia influencia entre las nuevas generaciones. Sacerdote legionario que viene del Regnum Christi y feliz de ser. La expansión de los legionarios de Cristo no se limita al ámbito de la membresía, sino que también abarca una impresionante red educativa compuesta por 154 colegios, 14 universidades civiles, así como 5 academias internacionales y 4 eclesiásticas, en las cuales se forman aproximadamente 176.000 estudiantes. Esta extensa infraestructura educativa no solo subraya la amplitud de su alcance, sino que también plantea interrogantes sobre la influencia que ejercen en la educación y formación de futuras generaciones. La persistencia y el crecimiento de esta organización, a pesar de las turbias aguas en las que ha navegado su fundador y ciertos miembros, generan un sinfín de preguntas y reflexiones. ¿Cómo es posible que, en el contexto de tales controversias, los legionarios de Cristo continúen expandiéndose? ¿Cuál es el secreto de su resiliencia? Una protesta posterior, pues ya se lo llevan a otro sitio, más lejos, pero no es un tema. Ahora, queremos conocer tu opinión al respecto. Tu perspectiva es invaluable en esta discusión, deja tus comentarios abajo. Y con esto, concluimos nuestro video de hoy, pero antes, te invitamos a unirte a nuestra comunidad si aún no lo has hecho. Tu me gusta y suscripción son fundamentales para nosotros, y no olvides activar las notificaciones para estar al día con nuestras últimas publicaciones. Comparte este contenido para que más personas se sumen a esta conversación. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de nuestra creciente comunidad.